quiero compartir un mensaje titulado Don de Dios que fue malentendido. Y se da cuenta que, ¿qué será? ¿Se da cuenta o no? Don de Dios que fue malentendido. ¿Alguien sí da algún regalo a ustedes? Sería muy feliz, sea pequeño o grande. Pero a veces sí pasa a cumpleaños, de repente alguien le regala algo, pero de repente no sirve. Un poco triste. Hoy en día en Corea, no sé, yo no sé muy bien, pero yo solo escuché. Viene su cumpleaños, alguna aplicación tiene y escribe su regalo que quiere. Sus amigos, su familia ve eso. Eso yo puedo. Un ejemplo, si alcanza su capacidad. O si puede, y comunica al cumpleañero o cumpleañera que yo te regalo eso y eso bora. Y otra amigo, parece práctico, pero una parte como obligado, Pero una parte buena, digamos, realmente cumpleañero o que desea, claro, de repente pone un carro nuevo, no podrá, pero alguien sí, y de repente aún siendo pequeño, yo quiero recibir este regalo en mi cumpleaños. Alguien regala, será más útil, ¿no? Pero un ejemplo, uno tiene mucho. Un ejemplo, correa, tiene 10 correas, pero otra correa viene, un poco será lamentable, ¿no? Pero nuestro Dios está don, regalo, presente, para nuestra bendición, ¿sí? Pero yo he puesto un título, Don de Dios que fue malentendido. Dios nos ha dado un don precioso para nuestra bendición, pero más que todo hoy en día, magno, pero muchos creyentes tienen malentendimiento. ¿Por qué? Porque digamos, una cosa molesta. Pero nuestro Dios cuando nos da un don para nuestra bendición, ¿sí? Por eso hoy a través de ese mensaje entendamos bien, recibamos su don precioso tal como que nos ha dado, aprovechamos bien. Cita bíblica de hoy, segunda de Timoteo capítulo 2 verso 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Cuando vemos olimpiada, juego olimpiada, y a quien parece no interesa mucho, no interesa mucho. Y sí, Copa América, sí, interesa mucho. Hasta su mascota tiene su uniforme, hace hincha, pero olimpiada poco. Pero en general, Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur, algunos países casi todo gana buenas medallas. Y América Latina poco, de repente 1, 2, 3, así. Por eso, digamos, no da mucho interés, pero esta vez en Corea, en esta Olimpiada que fue en Francia, y Corea del Sur, y medalla de oro 15, 16 ganó, de plata 30, así. Por eso, digamos, coreanos, cuando viene
Olimpiada, uy, y está todo ante televisor. Cuando hace su juego, y después hace siempre examen de droga, porque algunos usan alguna droga, puede hacer más fuerza, ¿sí? Por eso aún ha ganado medalla de oro, pero después de examen de orina sale alguna sustancia prohibida y pierde esta medalla. Claro, y no hay que usar ese medicamento, esa droga que da fuerza para ganar ilegalmente. Y por eso, cuando vemos también, un ejemplo, uno hace alguna contra su norma, y puede perder también, ¿sí? Por eso, muy importante, hay que hacer un juego legítimo, sí. Por eso, 2 Timoteo capítulo 2, verso 5 dice, también el que lucha como atleta, sí, no sabemos, ¿sí? Correr, no es coronado, sino lucha legítimamente. Yo he visto en un examen físico para universidad. Hoy en día creo que en Corea no hay eso, pero de mi bachillerato y secundaria tenía eso. Y no solamente examen con papel, sino también tenía examen físico. Y hace varias cosas, también correr. Yo he visto algunas señoritas corrían 100 metros, daba su punto, de repente si entra en 20 segundos, en 100 metros, tal puntaje, 18 segundos, tal puntaje, tiene diferente puntaje. Algunas señoritas corrían, pero tiene su línea, ¿no? Su carril. Pero una señorita corría muy bien, pero no corría por carril, sino por otro lado. Corría fuerte, pero no entró por gol, sino por otro lado. No ha dado puntaje, porque ha llegado temprano, pero haciendo mucha fuerza, digamos, no miraba su meta, su gol, sino haciendo mucha fuerza desvía a otro lugar, llegaba a otro lugar. No podía recibir su puntaje. Por eso, un ejemplo, tiene su norma, ¿sí? Pero no cumple, no gana. Más que todo en Olimpiadas, si usa alguna droga prohibida, aún ganando, pierde. Por eso, porque la Biblia está escrito así. ¿Está hablando algún deporte? ¿De deporte? No. Nuestra vida cristiana, nosotros no solamente para salvación. Claro, primero uno reconoce su falla, su error, su pecado ante Dios. Si acepta al Señor Jesucristo, si da perdón y da salvación. Eso el primer paso, es un comienzo de su vida cristiana. Pero nosotros sabemos, nosotros después de nacer como hijo y hija de Dios, realmente estamos en una carrera, en una atleta. Claro, no peleando con otros, no somos rivales. Y nosotros sí vivimos conforme a la voluntad de Dios, conforme a la ley de Dios. Dios nos recompensa según lo que hemos hecho. Por eso uno solamente, yo creo en el Señor Jesucristo, yo soy salvo. Claro, hay un aplauso grande, una felicidad grande, pero si entiende así, todavía no sabe el propósito que Dios permite
nuestra vida en esta tierra. Porque Dios Padre, nuestro Dios, quiere cosechar un grano excelente. Un agricultor, ¿por qué cultiva cereales? ¿Por qué siembra de repente alguna legumbre o árbol de fruto? Para cosechar bien, ¿cierto? Por eso cuida bien. Yo he vivido hasta mi primaria en el campo, por eso participé algo en ese cultivo. Y hoy en día tiene mucha máquina agrícola y buena. Digamos, puede trabajar algo más fácil, pero en aquel día de mi niñez solo tenía una arao. Con buey solamente jalaba y para arar tierra, ¿sí? Otra cosa no hay. No hay alguna máquina pesada para hacer trabajo. No, hoy en día tractor o tractomula o no sé nombre. Hoy en día ya uno hace con máquina, pero en aquel día solamente con buey, con arao. Otra cosa, todo con mano, con fuerza. Debía que hacer. Bajo sol fuerte, debía que sacar, quitar y mala hierba. Hay mucho trabajo. ¿Por qué trabaja así? Para cosechar cereales, granos, buenos granos. Si no, no puede. Por eso nuestro Padre nos permite que el ser humano viva aquí. ¿Por qué? Única razón, único propósito. Dios Padre quiere cosechar las almas como grano al cielo. Por eso Dios creó primero hombre Adán y Eva y mandó que multiplicar. Pero en general, mucho creyente o predicador no predica, no entiende esa parte. Solamente, ya, Dios creador creó a Adán y Eva. Ya multiplicó. Pero, Adán comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios envió Salvador, Jesucristo, Hijo de Dios. Ya, al que cree es salvo. Menos mal. Por gran amor del Señor, ya fuimos salvos. Termina en general así. No sé usted cómo fue. Antes de conocer nuestro pastor principal, su enseñanza, yo también aún fui pastor, pero ya necesitamos ser salvos, claro. Porque si no acepta al Señor Jesucristo, va al infierno. Sí, cierto es, pero nuestro pastor principal nos enseñó por qué Dios creó a Adán y Eva. ¿Por qué mandó multiplicar su descendiente en esta tierra? ¿Para qué? Dios quiere cosechar sus hijos al cielo. Todo ser humano en este mundo de repente vive 80 años, 90 años. Claro, algunos 100, un poco más. Pero claro, también 5, 20 años, 30, tiene cada uno su tiempo. Pero en general 80, 90 años vive en esa tierra, muere. Pero ¿por qué Dios permitió que multiplicara descendencia de Adán y Eva en esta tierra? No tiene otra, no por casualidad, no por Dios, tenía tiempo libre, por eso hizo algún juego. No. Nosotros no hacemos algo sin plan, ¿cierto o no? En general. Nosotros pensamos, tenemos plan, algún propósito, sí hacen. ¿Cuánto más nuestro Dios cuando creó toda creación y sexto día Adán y primer hombre, ¿sí? Tiene su propósito. ¿Para qué? Para cosechar sus hijos verdaderos al cielo, para vivir eternamente juntos, compartiendo su amor, su gloria
en el cielo. Este punto importante, ese entendimiento importante. Pero hoy en día muchos creyentes no tienen ese entendimiento. Ay, Adán y Eva comieron. Ay, qué pena. Ay, pero por gracia del Señor, ya somos salvos. Ya menos mal. Oh, gloria a Dios. Y termina allí. No es. Nuestro Dios quiere cosechar sus hijos verdaderos al cielo. Nuestro Dios creador, todopoderoso, de gloria, de gran amor. Nuestro Dios quiso compartir su gloria en el cielo con sus hijos eternamente. Por eso uno, ay, yo vivo aquí, ay, mis papás se enamoraron, por eso yo estoy aquí. No es así. Claro, y ciertamente por nuestros padres aquí existimos, pero Dios permitió que multiplicará descendencia de Adán en esta tierra, pero ¿con qué motivo? Para ser presidente, para ser un profesional, para ser casado, para ser papá, mamá, o para ser... No. Única razón, único propósito que Dios a través de su cultivo humano en esta tierra para llevar al cielo a su tiempo, para dar su gloria y para compartir su amor grande con sus hijos verdaderos. Claro, nuestro Dios quiere salvar todo, pero Dios nos ha dado libre albedrío. Por eso, también, y nosotros sabemos, cielo no es solo un lugar paraíso. Hoy, pastor principal también nos contó alguna parte, ¿cierto? Según nuestra fe que cultivamos en esta tierra, Dios da diferente gloria en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, este versículo, cita bíblica de hoy, ¿qué significa eso? Uno sí es salvo, pero cada uno tiene diferente gloria que Dios permite, diferente recompensa. Por eso, leo otra vez, 2 de Timoteo capítulo 2, verso 5 dice, y también el que lucha como atleta, no es coronado, sino lucha legítimamente. Por eso nosotros, y más que todo, Manmin, entendemos muy bien el propósito de Dios que cultiva ser humano en esta tierra. No una simple salvación. Claro, salvación del infierno, ay, grande, hermosa es, pero eso no es todo. Paraíso, un lugar más modesto, ¿cierto? Uno decía que un mendigo en el cielo. Paraíso, claro, vida en el paraíso y un ambiente hermoso, feliz, todo. Pero sabemos que no tiene su propiedad, propio lugar. Vive en un lugar común juntos. Claro, allí no habrá dificultad, problema por esto, pero uno sí está en la Nueva Jerusalén y su casa doble piso, 2 pisos, y su jardín grande, no se ve su frontera, su límite, y su casa está echada y con piedra preciosa. Grande, hermosa, feliz, tiene todas las cosas que da alegría, gozo, felicidad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, ¿cómo puede comparar un paraíso donde vive juntos? No tiene ninguna cosa de su propiedad. Nada. Claro, allí no hay negocio, no hay trabajo, pero aún así hay un lugar hermoso, ¿sí?
feliz, pero no tiene sus cosas nada. ¿Me entiende? ¿Cómo puede comparar una vida en la Nueva Jerusalén? Por eso, nosotros vivimos en esta tierra legítimamente. ¿Qué significa legítimamente? Conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Va a tener corona en el cielo. Claro, el que entra al paraíso no tiene corona ahí. No tiene, pero desde el primero reino tiene su corona, pero corona que recibe en primero reino y en la Nueva Jerusalén, totalmente diferente. Por eso uno puede pensar, ay Dios, ¿por qué? ¿Por qué no tiene igualdad? Por favor, deme igual. No, no es así. En este mundo de repente por alguna ideología, puede pensar igual, pero nuestro Dios es justo. Usted, supongamos, usted es patrón de su negocio, una empresa grande, pero usted pagaría a todo igual. Un empleado que no trabaja, un empleado que hace un problema en su trabajo con sus compañeros, ¿usted daría misma oportunidad para ascender su cargo? ¿A quién daría buen cargo? ¿Alguien trabaja bien? ¿Sí o no? No cierre ojo, por favor. Yo puedo pensar que está durmiendo. Creo que no duerme, pero yo puedo pensar de repente. Ay. Por eso hay un patrón de empresa justo. Ay, pagaría bien al que trabaja sinceramente, ¿sí? Hábilmente. ¿Cuánto más nuestro Dios justo paga de lo que hace? Esa es la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Por eso nosotros anhelamos Nueva Jerusalén. Amén. Por eso llevamos nuestra vida legítimamente. Muy importante. Por eso, claro, salvación y digamos sin pago hemos recibido. Porque nuestro Señor pagó todo, dando su vida, ¿cierto? Nuestro Dios nos ha dado su Hijo que muera por pecadores. Por eso nosotros, recibiendo Evangelio del Señor, hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador. No hemos hecho nada, solamente hemos recibido nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya somos nacidos, somos salvos del infierno, tan horrendo. Pero desde aquí, digamos, nada hay gratis. Según su esfuerzo que hace, según su fe que muestra, de lo que hace Dios, recompensa. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Está triste o está alegre? Triste. Por favor, y dame regalo y recompensa como de profeta Moisés, apóstol Pablo. Yo no quiero hacer nada, no, pero dame igualito de profeta Moisés. No, ese es un ladrón. ¿Cierto o no? Codicioso es, codicioso. Por eso llevamos nuestra vida conforme a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Esta es. Hemos compartido el mensaje titulado Ley, la palabra de Dios en domingo pasado. ¿Ha entendido bien? Y después de recibir este mensaje, ¿estaba feliz o triste? Gracias. Una pregunta. ¿Quién ha dado la ley a quién? ¿Quién? Dios
le ha dado al pueblo de Israel, su ley, amén, a través del profeta Moisés. Por eso, hay Dios, buen Dios, Dios que ha dado hasta su unigénito para pecadores. Hay su ley que nos ha dado. ¿Qué ley nos ha dado? ¿Malo o bueno? Bueno es. Pero lamentablemente hoy en día muchos creyentes tienen un preconcepto negativo, preconcepto equivocado sobre la ley. Ley muy triste. Ya se acabó esa ley por gracia del Señor. Muchos piensan así. Por eso trata mal al regalo que Dios nos ha dado. Por eso a través de este mensaje hay que reformatear completamente nuestro chip. Amén. Cambiemos. Pero la palabra de Dios, ley de Dios, es el don de Dios que fue dada a su pueblo, a sus hijos, con amor, con buen propósito. Hoy quiero buscar la pregunta y la respuesta sobre la ley en la Biblia. Deseo que reciba gran regalo y bendición por este culto. Antes de empezar eso, hoy nosotros hemos escuchado sexto mandamiento, no matarás. Solo dos palabras, no matarás. Pero importante, asesino, hay gran problema, tiene una condenación grave. Pero hoy nuestro pastor principal nos explicó no solamente matanza física, pero igual matanza espiritual. Matanza espiritual no es igual que matanza física. Uno puede pensar, pero es igual. Resultado igual. ¿Me entiende? Por eso, y de repente uno, homicidio espiritual, eso no es grave. No. De repente más grave que homicidio físico. Y yo escuché un testimonio, un coreano que ha matado 16 personas así, con hacha. Anteriormente yo les expliqué, por alguna razón, con hacha 16 personas ha matado. Fue encarcelado. Pero ¿sabe qué? Fue aceptado el Señor Jesucristo en cárcel. Se arrepintió. Él evangelizó muchos en cárcel. Porque imagínense, en cárcel, ¿quién es más fuerte? ¿Quién ha hecho un crimen más terrible? ¿Me entiende? Por eso todo tenía miedo con esa persona, porque era bravísimo. Pero esa persona se arrepintió, aceptó al Señor Jesucristo y evangelizaba. Alguna persona brava, pero él llamaba, ven por acá. Jesucristo, Hijo de Dios, vino a esta tierra, murió en la cruz para salvarte. Yo acepto al Señor Jesucristo. Usted me conoce quién es, pero yo soy perdonado, yo soy salvo. Yo deseo que usted ahora reciba a Jesucristo como tu Salvador. Esa persona, digamos, fue un impacto grande, porque una persona que ha matado con hacha, no de una vez, pero evangelizaba. Muchos se convirtieron. Y fueron muchos salvos. Claro, ese hermano, podemos decirlo ahora, ese hermano fue ejecutado, muerte por ahorca. Pero último momento él alababa al Señor.
antes de ser ejecutado. ¿Por qué? Fue salvo. Imagínense un crimen terrible, ¿sí? Pero aún así ya se arrepintió verdaderamente, aceptó al Señor Jesucristo. Gran amor del Señor salvó. Pero uno sí hace homicidio espiritual, digamos, a través de alguna manera que lleve otra persona al infierno, difícil de ser arrepentido, ¿cierto? Por eso es problema, digamos, homicidio espiritual más grave que homicidio físico. Por eso hoy escuchando este mensaje, bueno, pero no es así. Hay que cuidar. No hay que poner tropiezo contra salvación ajena. Tampoco no hay que caer en tropiezo por su criterio, por su argumento. ¿Cómo puede predicar así? No, no es así. Por su criterio, por su argumento, cae mismo. No hay que caer en homicidio espiritual. Amén. Muy importante, por eso este mensaje es muy importante. Ahora voy a empezar. La ley fue abrogada por la gracia de Jesús. Es una pregunta. Hoy en día, en este mundo, muchos creyentes, ¿qué piensa? También, mucho predicador, ¿qué dice? Por la gracia del Señor, por sacrificio de nuestro Señor en la cruz, ya no necesita guardar sus mandamientos. Explica así, enseña así. Uno cree así. Por eso, bueno, hoy yo hago lo que quiero, o mañana yo me arrepiento. Muchos piensan así. Por eso, hoy en día, lamentablemente, en el mundo cristiano, muchos tienen ese malentendimiento. Ley que fue dada, esta fue abrogado por gracia de Jesús. Piensa así. Por eso vive tranquilamente cometiendo errores, pecados graves. Claro, solo por Jesucristo somos salvos, nadie más. Amén. Ya yo les dije, nosotros no hemos hecho nada bueno para aceptar al Señor Jesucristo. Hemos creído el Evangelio del Señor. Por eso somos salvos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, pregunta es, ¿la ley fue abrogada por la gracia de Jesús? Pero yo digo, digamos, no. De repente, el pastor David dice no, pero otro pastor dice que sí. Pero yo no digo eso, sino la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, verso 17 hasta 18 dice, no penséis que Jesús nos ha dicho, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Por eso, ley de Dios no fue abrogado por la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Claro, por su sacrificio en la cruz,
cumplió la ley. Amén. Por eso, de repente en este mundo uno enseña los mandamientos, ya fue abrogado, porque Jesucristo derramó su sangre y al que cree es perdonado. Si enseña así, si quebranta entre pequeños mandamientos, si enseña así, la Biblia que dice, a nuestro Señor que nos dijo, será pequeño, muy pequeño dice. Así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. No pequeño, sino muy, si es salvo, si es salvo, muy pequeño. De repente en este mundo puede ser un predicador famoso, un ministerio grande de repente, pero en el cielo será muy pequeño, si es salvo. Muy importante. Pero uno haga y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Uno hace todo bien como fe de quinto nivel de fe, será muy grande, muy grande. Otra pregunta, ¿la ley es el pecado? Pero cuando nosotros leemos la Biblia, parece estar regañando mucho a la ley, ¿cierto o no? Por eso mucho malentiende que, ley mala, ley pecado. Uno malentiende así. Parece que está regañando a la ley, mala, y contra la salvación. Uno entiende, se siente así. Por eso tiene malentendimiento. Por eso, ¿la ley es el pecado? Pregunto yo. Pero la Biblia que dice, Romanos capítulo 7, verso 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es el pecado? Mismo pregunta, En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Por eso, función de la ley, ¿qué es? Muestra claramente, esta es pecado. Antes de llegar la ley al pueblo de Israel también había pecado, Pero después de tener ley, uno comete pecado, puede saber claramente, yo he pecado. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, ¿la ley es pecado? Pregunta, en ninguna manera, dice. La ley no es pecado. Otra pregunta, ¿la ley es mala? Romanos capítulo 7, verso 12 dice, de manera que la ley, la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley, la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo, bueno. Pero en general, cuando lee la Biblia, está escrito así, pero uno de repente ha aprendido equivocadamente, con su prejuicio ve, también se siente que parece estar regañando a la ley. Por eso uno tiene su conocimiento o entendimiento, ley es mala. Pero hoy Romanos capítulo 7, verso 12 dice, la ley, la verdad es santa y mandamiento santo, justo y bueno. Verso 13 dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado
para mostrarse pecado. Produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Amén. Otra pregunta, ¿la ley estorbó la salvación? Pero hoy en día mucho creyente piensa que ley estorbó la salvación. Fácil, piensa así. Gálatas capítulo 3, verso 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Dice, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Les expliqué anteriormente, ayo, ¿qué se refiere? ¿A quién se refiere? Una niñera, nodriza. O otra palabra, en coreano dice, profesor que enseña las cosas básicas. Por eso, por la ley, todo ser humano podía saber, conocía que soy pecador ante Dios. Claro, y también la ley ha permitido, uno si comete pecado, podía recibir perdón de Dios por sacrificio de animal. ¿Cierto? ¿Cierto o no? Pero pecado grave que está condenada como muerte, claro, ejecutaba muerte con piedra. Pero por eso, pecado no es, todos son iguales. Gravedad de cada pecado es diferente. Amén. Pero si ha cometido pecado de muerte que ha condenado por la ley, sí, ha ejecutado muerte. Pero otros pecados podía recibir perdón de sus pecados por sacrificio, ofreciendo sacrificio de animal. Fue perdonado. Amén. Pero de todo modo, esta ley nos guiaba a Cristo Jesús. Esa es función de ley. Por eso la ley no estorbó la salvación. Otra pregunta dice, ¿acaso fuera permitido acometer el pecado porque estoy bajo la gracia? Hoy en día muchos piensan que ya estamos bajo la gracia del Señor Jesús, por eso podemos cometer pecado. Piensa así. Por eso, ¿acaso fuera permitido acometer el pecado porque estoy bajo la gracia? La Biblia, ¿qué dice? Romanos capítulo 6, verso 1, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Por qué? Por el pecado, y nuestro Dios nos ha dado su gracia abundante, y ha dado Jesucristo que muera por nosotros. Por eso aquí, digamos, gracia abundante. Verso 2, Romanos capítulo 6, verso 2 dice, en ninguna manera, ¿por qué? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice, aún en pecado, dice. Verso 6, Romanos capítulo 6, verso 6 dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Jesucristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. No servir más al pecado. ¿Cuántos dicen amén? Pero hoy en día uno mal interpreta. Podemos cometer, porque somos débiles. Enseña así.
Romanos capítulo 6, versículo 14 dice, aquí está su respuesta. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vea, la palabra de Dios que dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero otros entienden que estamos bajo la gracia, por eso estamos bajo la gracia, por eso el pecado no enseñoreará. ¿Cuántos dicen amén? Verso 15, Romanos capítulo 6, verso 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Romanos capítulo 6, verso 17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Verso 18 dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervo de la justicia. Por eso uno entiende que estamos bajo la gracia del Señor, por eso no hay problema pecado. Uno entiende así, no está entendido conforme a la palabra de Dios. Por eso puede pecar. Otra pregunta. ¿Qué papel tiene la ley en la era del Espíritu Santo? En este tiempo para nosotros, ¿qué papel tiene ley? Ya somos salvos en Cristo Jesús, ¿cierto? Nosotros hacemos fuerza para guardar sus mandamientos, su palabra, pero no para ser salvos. Ya somos salvos. ¿Por qué no hacemos fuerza? Podemos. Anteriormente yo les expliqué en esa manera. Una persona que tiene deuda grande, un ejemplo, $1.000.000, gana $1.000 mensual, pero tiene su deuda $1.000.000. Su interés cada mes sale más que $1.000. Uno trabajando, ¿puede solucionar o no? No puede. Pero mi papá es rico. Hoy devolvió $1.000.000, mi deuda. Devolvió en lugar de mí. Yo gano $1.000 mensualmente. ¿Puedo llevar mi vida tranquilo o no? ¿Sí o no? Ay, gano $1.000. Ay, puedo llevar mi vida con tranquilidad. Haciendo ahorro, comiendo bien. Claro, de repente no puede llevar una vida de lujo, pero hay $1.000 gana mensualmente sin deuda, porque anteriormente tenía $1.000.000 de deuda, pero mi papá devolvió, no tengo deuda, hay $1.000 gano, trabajo sinceramente, fielmente, $1.000, ay, puedo pagar mi arriendo y ahorrando, puedo comprar en adelante mi casa, ¿cierto o no? Igual, cuando éramos pecadores, no teníamos una carga grande de pecado que no podía solucionar. No tenía esa capacidad para hacer la ley. Pero nuestro Señor murió en la cruz por mí. Me rescató del infierno, me perdonó todo pecado que tuve. Ahora soy libre porque no tengo esa carga de pecado. Estoy tranquilo. Más que todo yo oro en el nombre de Jesucristo pidiendo que el Espíritu Santo me ayude. ¿Cómo no puedo vivir conforme a la palabra de Dios? Espíritu Santo mora en mi corazón.
también yo conozco qué es la voluntad de Dios. Por eso hago fuerza con ayuda de Espíritu Santo. Podemos vivir naturalmente, podemos cumplir la ley, la palabra de Dios. Pero un ejemplo. Tenía $1.000.000 de deuda, pero papá ya pagó. Pero yo no conozco que mi papá ha pagado. Un ejemplo. Ay, preocupo, lloro, depresivo. No puede vivir tranquilamente. Trabajando será triste porque ganando $1.000 no puedo pagar hasta interés. ¿Cierto o no? Pero uno ya conoce, a mi papá pagó $1.000.000, soy libre. Ay, yo gano $1.000 mensual. Ay, viene prima en junio. Ay, Navidad viene. Ay, puede trabajar con tranquilidad, con felicidad. ¿Cuánto más? Nosotros ya hemos recibido ese perdón de nuestro pecado que llevó al infierno. Jesucristo limpió. Cuando dicen amén, ya, mi destino era infierno, pero ahora no, para cielo. Ay, por eso estoy alegre. Puedo orar continuamente. Pero uno no conoce. Ay, soy libre en Cristo. Amén, gloria a Dios. Pero por eso yo puedo cometer pecado, no hay problema. Yo cometo hoy, yo pediré perdón. Padre, perdóname, por favor. Comete. Otra semana, comete otro pecado. Padre, Señor, perdóname, por favor. ¿Está burlando a Dios? Fue liberado de su deuda grande, pero ahora está aumentando su pecado por su obra. ¿Qué es eso? Anteriormente yo les expliqué un ensayo psicológico y Mono le gusta banano. Pero yo he visto un video, fue atrapado un mono y atrapado atrás y no dejó. Esa persona daba banano que me dejara, pero ese mono no ha recibido. Agarrado ropa de esa persona, no dejó. Aún dando varios plátanos, no sé, tenía estómago lleno, pero un ensayo psicológico y un mono y ha visto un banano que está colgado en su cabeza. Pero entre mono y banano tenía un vidrio transparente. Ese mono saltó para agarrar ese banano, pero y chocó con vidrio. Tenía un chinchón, dolor. Rodeando, miraba y dando saliva, ¿no? Otra vez saltó. Tiene doble chinchón. Tenía mucho dolor. Por eso este mono, ¿por qué? Digamos, en su ojo no se veía ese vidrio transparente. Por eso rodeando, ya despareciendo dolor, saltó otra vez. Pero otro chinchón. Después sacó este vidrio. Ese mono rodeando miraba, pero no saltó. ¿Por qué? Tenía una experiencia dura.
igual, uno nace en Cristo Jesús como hijo y hija de Dios. En ese momento fe no es grande. Por la obra del Espíritu Santo quiere hacer bien, pero de repente cae en mal, comete error. Por eso uno de repente piensa que, yo soy hijo de Dios, hija de Dios, pero no puedo hacer cumplimiento de palabra. Una vez, dos veces, también viene enseñanza que ustedes son débiles, no puede. Cuando muere, va a entrar al cielo, va a ser perfecto y santo, pero en este mundo no dice. Por eso uno, con su experiencia, no gana todavía uno acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, no se convierte inmediatamente como un ángel, ¿cierto o no? Apóstol Pablo ya confesó, y quiero hacerlo bien, pero yo hago, no lo quiero. ¿Por qué? Mal, vive en mí. Esa es la realidad. Por eso, este mono, aún teniendo eso, si hace más fuerza o de repente busca alguna manera, podía lograr, ¿cierto? Igual nosotros sí sabemos la verdad, ya soy libre de este pecado, pero claro, todavía mi espíritu que fue vivificado no es fuerte, no es suficiente. Por eso no podía vencer mi deseo carnal. Por eso yo no podía hacerlo 100% bien, pero uno conoce, entonces yo debo hacer más fuerza. Yo necesito recibir la gracia de Espíritu Santo, quien mora en mi corazón. Uno hace continuamente, puede vencer esa tentación, puede vencer este mundo. Yo también cuando acepté al Señor Jesucristo y era feliz, tenía esa llenura del Espíritu Santo por gracia, aún no orando, tenía llenura del Espíritu Santo. Estaba alegre, gozoso. Nadie me dijo que orara, pero yo, donde yo nací, esa iglesia, y estaba cerrado, si no tiene culto. Yo pedí llave de ese santuario y tenía un pequeño para sala de niños. Allí yo entraba, oraba. Nadie me enseñó que orara, pero por Espíritu Santo. Y yo tomaba aguardiente, fumaba, pero yo podía dejar ese aguardiente, cigarrillo. Pude dejar, sí, gracias. Pude dejar. ¿Por qué? Por gracia del Señor. Por eso muy importante debemos saber, la ley es don de Dios para mi bendición. Para mí, salvación perfecta. No solamente una salvación apenas. Por eso, ¿qué papel tiene la ley en la era del Espíritu Santo? La ley guía a la santidad por la obra del Espíritu Santo. Jesucristo cumplió la justicia de la ley mediante el amor que ha muerto, y la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Nuestro Señor cumplió la ley. A veces uno, ¿qué piensa? Nuestro Señor cumplió la ley, por eso no necesitamos guardar la ley. Piensa así, entiende así, pero no. Nosotros no podíamos cumplir la ley por el pecado
que tenemos. Amén. Por eso en el tiempo de Antiguo Testamento, por sacrificio podía pedir perdón. Han recibido perdón de sus pecados por sacrificio de animal que ofreció. Amén. En aquel momento, aún siendo pueblo de Israel, su espíritu estaba muerto. Porque sacrificio de animal no podía resucitar espíritu muerto. Pero Jesucristo vino a esta tierra, murió en la cruz. Al que cree en el Señor Jesucristo, vivifica espíritu muerto. Por eso nuestro Señor murió en la cruz y redimió nuestro pecado. Recibimos el Espíritu Santo. Espíritu Santo hace nacer, hace vivificar nuestro espíritu muerto en espíritu vivo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso podemos vivir conforme a la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entiende bien, aquí dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso, mucho creyente, ¿cómo entiende? Yo creo en el Señor Jesucristo. Por eso, no hay ninguna condenación. Gloria a Dios. Aún cometiendo pecado, yo confieso en Jesucristo como mi Salvador. Por eso, según esta palabra, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mal entiende. Pero, ¿cómo termina este versículo? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, Espíritu Santo. Porque Espíritu Santo nos ayuda. Nosotros también entendemos la palabra de Dios. Por eso no hay condena, porque nosotros, Espíritu Santo, nos ayuda viviendo en nuestro corazón que viva conforme a la palabra de Dios, nos da fortaleza. También con nuestra propia voluntad, sí, guardamos. Por eso no hay condenación. Pero, repito, mucho creyente usa este versículo, pero solamente usando primera parte. Pero hasta el final hay que entender. Versículo 2, Romanos capítulo 8, versículo 2 dice, porque la ley de espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí, la ley del espíritu de vida, en otra palabra más fácil, ¿qué es eso? La ley de Espíritu Santo que da vida. Ley de Espíritu Santo que da vida. Nosotros sí vivimos conforme a la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, eso da vida. Pero hoy en día, mucho creyente le gusta algo sencillo, fácil, gratis. Claro, nuestra salvación es gratis porque nuestro Señor ya pagó todo su precio, amén. Con su vida nos salvó. Pero yo escucho una denominación que enseña, una vez acepta al Señor Jesucristo, es perdonado. Todo su pecado futuro está perdonado. Claro, ciertamente uno viviendo conforme a la palabra de Dios, pero si comete pecado,
pide perdón en Cristo Jesús, sí, Dios perdona, eso es verdad. Pero esa enseñanza, no importa no congregar, no importa no orar, pero si confiesa una vez a Jesucristo como su Salvador, usted es libre de pecado, de infierno. Enseña así, por eso muchos se festean. ¡Gloria a Dios! No es. Por eso ellos se emocionan. Nunca he escuchado este mensaje, esta enseñanza tan grande, dice. Yo les expliqué, uno reconoce su pecado, se arrepiente, acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, no hace nada bueno, pero solamente eso sí, es salvo, Dios da perdón. Ciertamente uno se arrepiente de su pecado ante Dios, acepta al Señor Jesucristo de verdad, de corazón, sí, es salvo. No, Dios no pide que ahora mismo haga aquello, no dice, es salvo, sí, libre es. Pero no importa congregar, no importa orar, no importa hacer bien, pero una vez acepta al Señor Jesucristo es salvo. Dios ha dado esa redención eterna. Enseña así, por eso muchos se alegran. ¡Wow! Ese es verdadero evangelio del Señor, dice. No, ¿quién dice eso? Hay que creer conforme a la palabra de Dios. Claro, uno de repente no entiende muy bien. Si entiende de esa manera, será feliz. ¿Por qué? Anteriormente, de todo modo, de su conciencia, pensaba que debe hacer fuerza para vivir conforme a la palabra de Dios. Pero, enseña así, uno acepta esa enseñanza, será feliz. Un ejemplo, en mi casa viene mi hermano menor, mis hijos yo estoy cuidando, enseñando bien, cómo puede comportar bien. En colegio de repente pasa con amigos, que por favor no comparte eso, no recibe de repente alguna droga, un ejemplo. Pero un día un hermano vino y a mis hijos compartiendo, jugando muy bien. Tu papá es cansón. Ese siglo XXI, no hay que vivir en ese con anticuada manera. Por favor, ya con amigos, ya, ¿para qué estudie? Tu papá tiene casa, empresa. Tú no se preocupes, ya, ¿por qué estudia tanto? Ya, disfrute, ya, juega. Un ejemplo, mi hermano viene así y comparte con mis hijos, un ejemplo, está feliz. ¡Wow! Mi tío, excelente. Mi papá cansón. ¿Yo qué haría con mi hermano que vino de esa manera? Sí, alargo. Mismo tiempo, alargo. Alargo. No. Lárguese. ¿Por qué? Aún siendo hermano de sangre, no puedo recibir mal tío con mis hijos, ¿cierto o no? Nosotros, conforme a la palabra, debemos entender. Claro, de repente un hijo que todavía no entiende bien, escuchando, jugando con su tío, las cosas del mundo, de repente será emocionado, feliz, pero para su vida, nada bueno.
Nosotros igual. De repente uno enseña que una vez acepta al Señor Jesucristo ya tiene redención eterna. Claro, uno quiere vivir en este mundo con facilidad, jugando con el pecado, claro, será feliz. O todavía no teniendo mala intención, pero nosotros debemos entender la palabra tal cual. Por eso, y Romanos capítulo 8, verso 2 dice, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley de pecado y de la muerte. Verso 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Verso 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso, de repente un ejemplo, hijo, hija, con su papá que, hijo, hija, por favor, se comporte bien, no haga aquello mala. Claro, de repente hijo puede sentir, todavía no entiende muy bien, puede sentir un poco cargoso. Pero un tío viene echando culpa a todo papá como un canzón, sí malogra. Yo no puedo permitir ese hermano, aún siendo de sangre, no recibiría en otra ocasión en mi casa. Y cortaría esa comunicación con mis hijos, ¿cierto o no? Debemos entender bien la palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 1 verso 8 dice, pero sabemos que la ley es buena. Aquí también dice ley es buena si uno la usa legítimamente. Pero en aquel día, porque la Biblia parece estar regañando mucho contra la ley, los judíos que no quisieron creer en el Señor Jesucristo, no quisieron. Esa ley, si creía esa ley, si ha practicado esta ley, aceptaría al Señor Jesucristo como su Salvador. Pero ellos no hicieron. Nuestro Señor, ¿qué decía? San Juan capítulo 5, verso 45 en adelante. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Verso 46. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Verso 47 dice, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Por eso, nuestro Señor, ¿qué les ha dicho? ¿Ustedes realmente han creído en la ley que ha recibido a través de Moisés? Creería en mí. Pero ustedes no han practicado. Ellos solamente cómo comer, cómo beber, limpieza. Un ejemplo, ellos antes de comer debía que limpiar su mano, ¿cierto? También fiesta luna nueva o día de reposo, no hay que caminar más de 2 kilómetros, no hay que prender fuego. Esto, digamos, esa es tradición de ancianos.
Ellos guardando eso pensaban que podía ser hijo de Dios, digamos, pueblo de Dios, pero no ha guardado su esencia que ha dado por la ley. ¿Me entiende? Por eso, la ley es buena si uno la usa legítimamente, conforme a su esencia, usa buena, Dios ha dado para bien de nosotros. Amén. Pero no atendía, digamos, a la esencia, sino por lo que hace, como religión. Quiero terminar este mensaje. Nosotros deseamos prosperidad en nuestra alma y espíritu. Amén. Si tenemos esa prosperidad de nuestro espíritu, alma, en este mundo tendremos salud y toda prosperidad. Pero ¿con qué manera? Por guardar la palabra de Dios, por practicar la palabra de Dios. No hay otro más. Nosotros deseamos recompensa grande en la Nueva Jerusalén. Primera de Corintios capítulo 15, verso 41 dice: una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria, dice. Hagamos fuerza y no tengamos carga. Ay, ¿cómo puedo guardar sus mandamientos? Digamos, hemos tenido mal entendimiento, por eso tiene carga. Por eso yo he puesto donde Dios que fue malentendido. Dios nos ha dado su ley para nuestra bendición, para nuestra prosperidad. Pero malentendió. Digamos, maltrata al don de Dios que nos ha dado. Entonces, ¿qué hacemos? Iglesia Manmin, ya tenemos una enseñanza profunda, suficiente, ¿cierto o no? Sí. Necesitamos nuestra propia voluntad para hacerlo, para obedecerlo. Pero con nuestra propia fuerza no podemos, por eso necesitamos ayuda del Espíritu Santo. En tiempo de Espíritu Santo, el papel de ley nos guía a la santidad, a la prosperidad de nuestro espíritu, alma. ¿Cuántos dicen amén? Pero para hacer eso necesitamos ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Como confesión de apóstol Pablo, yo quiero hacerlo bien. Palabra, ¿sí? Pero no puedo. ¿Por qué? Hay mal en mi corazón. Amén. Por eso, ¿qué podemos? Con nuestra propia fuerza y con ayuda del Espíritu Santo. Por eso, sin oración, no podemos recibir la ayuda del Espíritu Santo. Por eso, nuestro pastor principal, desde el principio de Manmin, ha puesto oración de Daniel. Uno puede orar personalmente, muy bien. Pero en general, ¿qué alumnos de primaria, secundaria, sin colegio puede estudiar solo? No es fácil. Algunos podrán por ayuda de su papá, mamá que acompaña siempre. Pero en general no puede. Por eso hay colegio, ¿cierto? Porque oración de Daniel tenemos. Escuela de oración. Si reúne en esta hora, si se conecta donde está, oramos juntos, podemos orar. Clamamos, recibimos la llenura del Espíritu Santo. Con ese entendimiento, con palabra, con nuestra oración diaria, podremos
practicar. Podemos recibir la gracia para cumplir la palabra de Dios. Por eso les invitamos a la oración de Daniel. Oración de Daniel, ok, hágalo. Pero uno asiste y clama. También, por favor, cuando asiste en su casa por alguna razón, por favor, clame. Poniendo ahí, no haga lavaplato, por favor, no haga otra cosita. O escucha, ¿qué dice? No me diga que pastor, ore en español, estoy escuchando. No diga eso, por favor. Ore juntos. La ley y don de Dios que fue malentendido, pero nosotros ahora entendemos muy bien. Hay que cuidar bien la ley, hay que tratar bien la palabra que nos ha dado. Hagamos fuerza para poner obra con ayuda del Espíritu Santo por medio de la oración. También muy importante nuestra propia voluntad. Uno no quiere, ¿quién puede obligar? Nadie. De repente por obligación, pero no tiene eficacia. A veces yo veo algunos hermanos que están en culto, parece está obligado. No sé quién le obligó, pero porque hay que estar gozoso, alegre en culto. Amén, yo quiero, ¿sí? Pero ¿por qué fue obligado? Claro, de todo modo bueno, aún siendo obligado, sí está en culto bueno, pero no tan suficiente, no suficiente. ¿Tenemos éxito en nuestro culto? Sí, tenemos éxito en nuestra vida. Amén. Sí. Por eso ofrecemos un culto agradable ante Dios. A veces uno puede hacer una obligación que me cumpla. No sé, usted de repente tiene alguna experiencia muy triste porque sí obliga que cumpla. Aún recibiendo ese trabajo obligado, no estoy feliz, ¿cierto o no? Nuestro Dios no quiere obligar. Claro, nos manda que haga que para nuestra bendición, pero nuestro Dios será alegre al hijo, a la hija que hace de buena voluntad. Ahora oremos juntos por este mensaje. Amado Padre, Señor, muchas gracias. Somos muy bendecidos, privilegiados por ser hijo tuyo en Cristo Jesús. Somos salvos del infierno tan horrendo, no por algo hemos hecho, sino por la fe en Cristo Jesús. Pero ahora nosotros entendemos tu providencia que ha puesto en nuestra vida terrenal. Padre, tú nos has dado esa vida en esta tierra para cosechar como verdadero hijo, verdadera hija, que quiere compartir tu gloria, tu amor en el cielo eternamente. Padre, ningún agricultor trabaja sin propósito. Cuanto más tú estás cultivando ser humano en esta tierra. Nosotros ahora entendemos muy bien. Padre, tú nos has dado ley, tu palabra, no para molestarnos, no para dar alguna carga pesada, sino para nuestra bendición. Padre, ayuda a entender bien tu ley, tu regalo que nos ha dado. Ayuda a hacer práctica con la ayuda del Espíritu Santo, con buena voluntad, por favor. Padre, muchas
Gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén.